Ayer, en horas del mediodía, acudí a la escuela Jesús Soto, ubicada en la parroquia Unare, en el circuito 2. Allí estaban la Comisión del Plan República, estaban los milicianos y estaban los testigos comunales y demás personal que con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral estaban velando de que se realizara la consulta popular. Me acerqué, entregué la cédula y cuando fui a votar tenía 7 opciones, 7 proyectos, de los cuales tenía que escoger uno. Escogí el número 5, relacionado con la instalación directa del gas. Ese proyecto no llega a tocar mi comunidad, pero está en la parroquia y es lo más cercano a la comunidad donde yo resido. Y es importante que se vaya avanzando en la instalación directa del gas. Fue una consulta que se realizó en todo el país y hoy tenemos las entrevistas y los testimonios de lo que sucedió el día de ayer. Pero una de las oyentes de Cafecito con Noticias, que me acompaña todas las mañanas, ella lo escucha cuando lo subimos en YouTube, porque está en un municipio donde no llega el alcance de la señal. Ella me escribió un mensaje para compartirlo con ustedes. Me dijo: hola David, estoy leyendo que mañana hablarás sobre la dictadura y que según la oposición, en Venezuela solamente existe la dictadura y que somos una amenaza inusual para los Estados Unidos. Dígale a sus radioyentes que la amenaza inusual es porque no pueden llevarse nuestro petróleo, nuestros minerales, a precios de gallina flaca. Dígales también que la amenaza más puntual son ellos, Estados Unidos, para el pueblo venezolano y para el mundo, porque ellos quieren el petróleo, el oro y todos los demás minerales para seguir matando pueblos enteros, para seguir siendo dueños del mundo y seguir siendo el destino manifiesto. Dígales todo y que se pongan las pilas, porque si no defendemos nuestros minerales nos esperan días muy feos, sobre todo a los niños pensionados, discapacitados. Ojo pelado, nada de dormirse. Dios nuestro Señor Jesús bendito nos continúe bendiciendo con todas las bondades que solo Él sabe darnos. O sea, bendición Tao. Ángela está haciendo una reflexión que se compartió ayer con la comunidad. Y cuando estuvimos haciendo la consulta con la gente, se acercó el representante del Ministerio de las Comunas, José Ortiz, en el estado Bolívar, y también conversamos con él. La importancia de esta consulta popular, de estas elecciones en Venezuela, que prácticamente fueron invisibles para la mediática internacional, es que demuestra no solo que en Venezuela no existe una dictadura, sino también la insistencia de los medios de comunicación de ignorar el quehacer del pueblo. Es decir, cómo el pueblo venezolano ha encontrado una metodología electoral para resolver sus problemas. Una constituyente en el inicio del proceso, en el 99, que ha desatado un proyecto constituyente y que de alguna manera se ha convertido en la cultura democrática, participativa y protagónica del pueblo venezolano. Eso de pronto para otras personas en el mundo suena vacío porque ellos no comprenden lo de estas consultas. Y no lo comprenden porque no se les ha informado bien, no se les ha explicado bien. Pero eso no quiere decir que no exista, eso no quiere decir que el pueblo no está de alguna manera avanzando en sus formas de organizarse. Ayer estuvieron varios veedores internacionales y la gente en el exterior podrá decir, claro, veedores que están a favor del proceso venezolano. Sí, claro que están a favor del proceso venezolano, por eso están aquí, para de alguna manera testificar, argumentarse más y defender a Venezuela ante el mundo. Ramón Grosfoguel aseguró que con la consulta el presidente Maduro está reiterando el talento democrático y demuestra que este gobierno obedece al pueblo. La consulta consiste
en mostrar los proyectos presentados por los consejos comunales, y cada uno de los ciudadanos en cualquier comunidad, en cualquier centro de votación, debía escoger uno de esos 7. Y al escoger uno de esos 7, el gobierno nacional tendría que ejecutar ese proyecto, darle prioridad a ese proyecto en todos los niveles de gobierno. Eso no quiere decir que los proyectos que no quedaron más votados quedan engavetados o quedan en un archivo. También se les da continuidad en otras instancias de gobierno. Y en el evento postelectoral hay ya unas responsabilidades repartidas entre las diferentes instituciones o instancias de gobierno, incluso los consejos comunales. Así que el pueblo organizado puede ser un gran contralor social de que estos proyectos se ejecuten y que se ejecuten bien. Esto no está sucediendo en otras partes del mundo. Y a veces, por no informarlo, la gente subestima al pueblo venezolano y piensa que la resistencia a las sanciones, al bloqueo, que los fracasos de intentones golpistas se deben a una ayuda extranjera de alguna potencia, o se debe a unas artimañas de un equipo político sobredimensionado. No, el pueblo venezolano de alguna manera tiene mejores herramientas jurídicas, mejores herramientas políticas, mejores herramientas militares para defenderse de las agresiones foráneas. Y lo ha aprendido con sudor y lágrimas y con sangre en todo este proceso desde el año 99. En el 2002, el pueblo venezolano entendió su proceso constituyente, entendió su revolución, y cuando dieron el golpe de Estado, que secuestraron al entonces presidente Hugo Chávez, el pueblo venezolano salió a la calle y logró rescatar al presidente. ¿Por qué eso no sucedió en Brasil, que dieron un golpe de Estado? ¿Por qué en Bolivia, que dieron un golpe de Estado, tampoco se pudo consolidar el rescate del presidente? ¿Por qué no se dio en otras partes del mundo? Y en Venezuela se dio en menos de 48 horas. Desde entonces, el pueblo venezolano ha ido buscando mecanismos mucho más eficaces para crear esa arquitectura jurídica, el conocimiento de esa arquitectura jurídica. En el año 2015, 2016, 2017 y así sucesivamente, porque este último año han descubierto, según la Fiscalía, 9 intentonas golpistas, el pueblo venezolano ha ido construyendo esos instrumentos, pero no solo a la defensiva, sino también a la ofensiva. Esta ofensiva fue vital en el pueblo venezolano porque la ofensiva consiste en lo más difícil, que es construir lo que aquí llamamos socialismo del siglo XXI. Que la mediática internacional ha desacreditado tanto que cuando tú hablas de socialismo en otros pueblos de Latinoamérica, sobre todo en esos espacios de derecha y ultraderecha, no te creen absolutamente nada. Ahora, en Venezuela todavía eso está, desde el punto de vista teórico, un poco difuso, porque es una creación, es un experimento en vigencia, es una energía que se mueve. Y entonces no hay aquí un dogma con los libritos, con las teorías de Marx, pero hay elementos dentro de esos teóricos que el pueblo venezolano se ha apropiado y lo ha ejecutado a la venezolana y lo viene desarrollando, con sus reveses, por supuesto, con sus errores, con sus fracasos, pero también con sus avances, con sus aciertos. Y la jornada de ayer fue un acierto que es subestimado en el mundo porque los medios no cumplen su función de explicarlo al mundo. Y hoy vamos a intentarlo y demostrar que el concepto de dictadura, tan tergiversado, tan caricaturizado, tan manipulado por los medios de comunicación dominantes en el mundo,
han logrado que se tenga la errónea idea de que Venezuela experimenta una dictadura y de que las verdaderas dictaduras sucedidas en América Latina ahora las estén negando. Estén negando algunos dirigentes políticos de ultraderecha que en Brasil hubo una dictadura. Estén negando y buscando la impunidad a algunos políticos de la Argentina de que en la Argentina hubo una dictadura cruel y descarada y que varios de los responsables sigan en la impunidad. Y así una larga lista de dictaduras, la mayoría de ellas promovidas y creadas y coordinadas desde Estados Unidos, que es quien ha aplicado este modelo para América Latina por un largo tiempo. Y ahora ha encontrado diferentes maneras, diferentes estrategias jurídicas, militares, para continuar imponiendo gobiernos y dando golpes de Estado. Pero en Venezuela no hay una dictadura, no existe una dictadura. No va a encontrar el gobierno perfecto como no lo va a encontrar en ninguna parte del mundo, pero sí va a encontrar herramientas jurídicas que el pueblo aplica para garantizarse lo que aquí hemos denominado una democracia participativa y protagónica, que para muchas personas puede ser insignificante porque se trata de una participación protagónica para la instalación de gas directo en una comunidad, pero que en otras partes del mundo no significa absolutamente nada. Y por el contrario, el presupuesto, los impuestos que deberían ser para el pueblo, son aplicados para la cultura de la guerra, para invadir otros pueblos, para provocar genocidios en otros pueblos, sin consultarle al pueblo. Aquí no sucede eso. Errores que hemos tenido, sí, algunas personas, algunos funcionarios de alto rango han utilizado esos recursos para beneficio propio, para robárselo. Pero también usted debe investigar en el acontecer venezolano de los últimos tiempos, sobre todo de la revolución, cuántos de esos cargos han sido juzgados, investigados y detenidos por hechos de corrupción. Y compararlo con lo que ha sucedido en tiempos pasados de la Cuarta República. Y, por ejemplo, la principal industria del país, PDVSA, que es como la empresa que controla el mayor ingreso del país a través de la venta de petróleo, ha sido de alguna manera donde se han presentado los focos de corrupción más escandalosos. Y tenemos en la lista de nuestro proceso legal, de nuestro proceso constitucional, no menos de 4 expresidentes de PDVSA detenidos, exministros de energía, exministros de finanzas, exministros de defensa detenidos, y una larga lista de gerentes, vicepresidentes de PDVSA, directores y presidentes de otros organismos como la SUNACRI, detenidos por corrupción. Y en este momento no es suficiente el que estén detenidos, sino que se va a consultar nuevamente al pueblo, escuche bien, se va a consultar nuevamente al pueblo si nuestra máxima pena en nuestra Constitución se corresponde con la realidad y con los delitos graves de corrupción. Incluso el presidente le propone al pueblo, esto de la corrupción amerita un castigo que sea más ejemplar, que pueda ser disuasivo, y está proponiendo la cadena perpetua. Es decir, que alguien que cometa un acto de corrupción robándose el dinero del pueblo, que con tanto sacrificio logra acumular en el fisco nacional, no se lo venga otra persona a robar. Y en ese sentido, la cadena perpetua sería como un mecanismo para advertirle a la gente que no siga cometiendo esos actos de traición a la patria, que es un acto de corrupción tan grave como los que sucedieron en PDVSA. Eso va a consulta popular, eso iría a una reforma constitucional. Entonces el pueblo venezolano
ha entrado en un proceso muy difícil de retroceder y de desactivar, que es consultarle de manera permanente al pueblo y gobernar obedeciendo a lo que responde el pueblo. Repito, en Europa eso no existe. En Europa están decidiendo con el dinero del pueblo invertirlo en armas, irse a la guerra. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes, sin consultar ni siquiera a la bancada del partido opositor, han aprobado millones de dólares para la guerra, siendo que el pueblo norteamericano necesita esos impuestos para su bienestar. Sería interesante invertirlos en esos muchachos que se están perdiendo en la obesidad mórbida, que se están perdiendo en el fentanilo, y no destinarlos a la guerra para matar mujeres y niños inocentes en Palestina. Allí es donde está la verdadera dictadura. Les decía que en el proceso del día de ayer se presentaron varios veedores internacionales, y estos veedores internacionales estuvieron de alguna manera comparando lo que sucede en Venezuela con lo que sucede en el mundo. Para prioridades de comunidad y cosas así, que eso es, vamos, no visto en países que dicen que esto es una dictadura. La dictadura son ellos, allí no se discute nada de lo que el pueblo quiere. Aquí se está consultando hoy al pueblo sobre sus prioridades. En Estados Unidos eso es, vamos, inverosímil. Ellos deciden, o sea, tú votas a un representante y luego ese representante decide lo que le dé la gana, que es lo mejor para el pueblo. Y en la práctica lo que ocurre es que están comprados por las grandes compañías transnacionales que les pagan las campañas, y luego cuando van a los parlamentos van a representar los intereses no del pueblo, sino de esas compañías que le pagaron la campaña electoral. Esto que ustedes están haciendo aquí es un ejemplo para el mundo. No, realmente este tipo de consulta democrática de un presidente al pueblo sobre sus prioridades es un ejemplo de democracia participativa directa del pueblo. Y eso ustedes, yo espero que estén conscientes que ustedes están aquí en un proceso inédito en América Latina y probablemente en el mundo. Inédito, o sea, esto no se ve en otras partes del mundo. Ustedes lo viven y pareciera una cosa normal, pero para los que venimos de afuera esto no es normal, esto es realmente un ejemplo. Por ejemplo, en Colombia eso no se explica, en Argentina menos. Cuando digo que no se explica, es que los medios dominantes, que tendrían que poner los ojos en lo que sucede en el mundo, ignoran esto que está sucediendo en Venezuela. De alguna manera, el poder electoral está demostrando que no es un poder únicamente para la consulta de elegir un presidente. Es un proyecto de asistencia técnica aplicada a la organización de la consulta popular para, de alguna manera, los problemas que en verdad interesan al pueblo. Y el pueblo que participa tiene un grado de conciencia de la importancia de esto para su cotidianidad. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve escogiendo un proyecto que, aunque no está directamente en mi calle, en mi comunidad, está relacionado con el avance del gas directo. Y aquí es una ciudad donde la gente todavía tiene que ir con la bombona de gas a que le subsidien el gas. Eso se ha prestado para corrupción, se ha prestado también para accidentes mortales en ciertos lugares de la comunidad. Y entonces no es posible que nosotros no tengamos una instalación de gas directo. Entonces las comunas presentaron ese proyecto y fue uno de los proyectos por los cuales se debía votar el día de ayer. Pero eran otros proyectos. Y el Estado Bolívar, desde donde hacemos este programa, está entre los 5 estados que presentaron proyectos agroproductivos, proyectos de producción,
Eso es importante porque está indicando que hay unos niveles de organización, de participación ciudadana, no solo para la mejora de los servicios, sino también para generar ingresos. Muy buenas tardes, hoy 21 de abril, José Ortiz, director del Ministerio del Poder Popular para las Comunas en el Estado Bolívar. Estamos muy contentos de esta jornada, esta extraordinaria jornada que se está desarrollando en todo el país, y toda esa movilización de los comuneros, las comuneras, el vecino, la vecina en su comunidad, en los centros de votación. Tenemos hoy instalados todos los centros de votación en el Estado Bolívar, 766 centros. Hoy se discute, se aprueba, se someten a aprobación de la comunidad toda 1.211 proyectos en todo el Estado Bolívar, con una participación de 2.163 consejos comunales. Están vinculados a 172 circuitos electorales aquí en el Estado. En el municipio de Caroní tenemos 65 circuitos, ha estado fluido todos los centros donde hemos tenido la oportunidad de ir. Cuando llegamos al Colegio Jesús Soto, del circuito 2 de la parroquia Unare, obviamente nos dimos cuenta de que la mayoría de la gente que participaba era gente mayor, gente de alguna manera con una conciencia de lo que estaba sucediendo. También se movieron jóvenes, pero no en tanta cantidad o la misma proporción. Una de esas señoras se llama Berta de Rondón. Cuando yo estaba haciendo las fotografías, las entrevistas, luego de haber ejercido la votación, ella me pasó por el lado, estaba bastante apurada, y sin embargo yo la abordé para conocer su opinión, y para ella era muy obvio, muy sencillo. Viene por acá a retirar su cédula, firmar el libro. ¿Cómo se llama usted, señora? Berta de Rondón. ¿De qué sector? Unare 2, sector 2. Ok. ¿Y tiene información de los proyectos y el proyecto que escogió? Sí. ¿Por qué considera importante esta elección y particularmente el proyecto? Ay, porque es algo para la comunidad, un beneficio para nuestra comunidad. Ok, perfecto. Es de aquí de la participación. Ella me miró como, ¿qué pregunta es esa, muchachos? Si eso está más que obvio. Entonces consultamos con Roselín Vázquez, que era la representante del Ministerio de las Comunas para la organización de ese evento electoral en ese centro. Y ella nos estuvo comentando cómo se había desarrollado el proceso durante toda la mañana. Probablemente la gente esperaría hasta última hora, 6 de la tarde, que era la hora de cierre para hacer su consulta. Por lo menos aquí donde estamos, es un circuito que comprende 28 comunidades y tiene 11 centros electorales habilitados para que todas las personas que habitan en este territorio puedan ir a ejercer su derecho al voto, de elegir un proyecto de su preferencia, pues. Conversando con Roselín, ella me mostró en su teléfono un flyer de una señora que ella conoce, que vive en la comunidad, que los proyectos que se están aprobando son para beneficio de ellas en la comunidad. Y esa señora estaba a través de su teléfono desacreditando en la consulta, haciendo propaganda para desmovilizar. La comunidad se está articulando para votar hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, algunas personas de las comunidades han querido sabotear el proceso electoral desmovilizando a la gente, es decir, enviándoles información para que no vengan a votar. Hoy, en el centro del Jesús Soto, nos están mostrando los flyers que están enviando para sabotear el proceso electoral. Y ellos envían una publicidad diciendo que no vengan a la farsa electoral del 21 de abril, que ellos no participan en la consulta popular, la gestión pública no se consulta, se ejerce. Pero es que aquí se está eligiendo el proyecto que ya decidieron las comunidades. Entonces es una contradicción estúpida
de esa propaganda de desmovilizar. Roselín, tú que estás aquí en este centro y conoces las personas que están distribuyendo esta propaganda negra contra el proceso electoral, sin decirnos quién es, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que ellos pretenden? ¿Por qué desmovilizar si están escogiendo los proyectos que benefician a su propia comunidad? Sí, claro. Ellos alegan que el ejercicio o la ejecución de las políticas públicas del Estado, o sea, no es algo que se debe consultar, bueno, tú lo acabas de leer en el flyer, sino que es algo que se debe ejercer, que se debe ejecutar. Pero sabemos, y de hecho ahorita el compañero Ortiz, que es el director estatal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas en el Estado Bolívar, lo dijo. Nosotros venimos históricamente de una organización social y política donde todo se hace a través de unos procesos que son muy desvinculados del poder popular, ¿verdad? Entonces, nosotros heredamos eso y como país todavía ese sistema permanece. Entonces, ¿cómo nosotros destrabamos ese sistema que es como una rosca, que es burocrático, ¿verdad? Y que los recursos se pierden y que las comunidades no se vinculan, ¿verdad? Bueno, de esta manera, primero ejerciendo nuestro derecho de votar o de elegir o de escoger, pues que nos da la Constitución, y vinculándonos nosotros directamente en la ejecución de esos proyectos, porque eso es lo que garantiza que esos proyectos en verdad se ejecuten en nuestra comunidad. Esa persona hay que hacerle entender que con ese miedo y ese odio no va a caminar para ninguna parte, no va a avanzar a ningún lado. Y si ella espera que venga un gobierno que ella vote motivada por el odio para que le venga a ejecutar el proyecto y solucionar el proyecto y llenarle todas sus expectativas individuales, eso no va a suceder. La construcción tiene que ser de abajo hacia arriba. La democracia tiene que construirse de abajo hacia arriba. Y si está la gente organizándose, tienes que participar en esa organización. Eso es lo que va a permitir que la Contraloría Social avance, eso va a permitir que la revolución avance, eso va a permitir que los proyectos avancen, eso va a permitir que los valores positivos en una sociedad comiencen a tener sentido para la cotidianidad de cada quien, porque es una creación colectiva que te beneficia en lo colectivo y en lo individual. Y los que tienen fe y los que creen y tienen esperanza todavía en este proceso y creen en este proyecto de país, esa gente no se va a dejar no se va a dejar confundir por esos mensajes, y son la gente que estamos viendo que está acudiendo al centro a votar, ¿verdad? Y bueno, es parte de la democracia, pues, porque si hubiera en verdad una dictadura, esos mensajes ya estuvieran y esas personas ya estuvieran, ¿verdad? Anulados. Bienvenidos. Gracias, Rosamund. Y sabemos que hay problemas, sabemos que hay corrupción, sabemos que hay unos funcionarios que se han depravado en el uso indebido de los recursos que genera el pueblo. Y sin embargo, la gente entiende lo vital que es el proyecto, que es la construcción colectiva de una democracia participativa y protagónica. ¿Que por qué lo llamamos socialismo del siglo XXI y no le dimos otro nombre? Porque el socialismo es lo que más nos representa cuando hablamos de construcción colectiva, de organización colectiva para el bien colectivo. Y las teorías que soportan ese socialismo son con las que más nos identificamos. Eso no quiere decir que sea una letra dogmática, una idea dogmática, porque nosotros hemos estado aportando lo que nosotros consideramos fueron errores en el pasado. Por ejemplo, hay un rol, una función muy importante del partido, pero más allá del partido hay una organización popular que, aunque reconoce la importancia de los partidos políticos, sabe
que la esencia del proceso de la revolución está en la organización de la gente, más no en el partido. El partido es como una herramienta. También entiende esa organización popular, ese pueblo que debate, que los procesos tienen altibajos, que todavía hay un estado viejo que hay que ir escudriñando, estudiando, evaluando para corregir los errores que se puedan cometer. Por ejemplo, hemos analizado en otros programas que muchos de los errores que terminan en un acto de corrupción escandalosa, como en el caso de PDVSA, se debe a que están fallando nuestros mecanismos de Contraloría Social. Que la Contraloría establecida en la Constitución legalmente en las instituciones no ha estado funcionando. Y en gran medida porque le hace falta también el aplique de la Contraloría Social. Ahora, ¿cómo incorporar la Contraloría Social en PDVSA? Bueno, estos son mecanismos de consultas que nos van entrenando, nos van orientando de cómo ir perfeccionando eso. Hemos hecho varios intentos. Tampoco es que nos ha ido mal con esos intentos. Y de alguna manera el pueblo ha ido soltando ideas y frases, gestión colectiva, plan obrero comunal, congestión obrera, en fin, el pueblo está inventando, está creando, lo ha puesto en práctica, lo puso en práctica, por ejemplo, en la construcción de viviendas. Y qué mayor Contraloría Social que la misma familia que se va a beneficiar de la vivienda, que esté pendiente del cemento, de los bloques, de la cometida eléctrica en la misma construcción de su vivienda. Y eso permitió los millones de viviendas que se han subsidiado en este país. Pero no es suficiente. Tiene que suceder así con el gas, tiene que suceder así con el agua, tiene que suceder así con el oro, con el petróleo, etcétera, 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 etcétera. Y de esa manera vamos construyendo un nuevo Estado. José Ortiz es el representante del Ministerio de las Comunas en el Estado Bolívar. Venía muy ajetreado, acompañado de una muchacha también del ministerio, pero de Caracas, y venían de otras parroquias. Así que tuvimos la oportunidad de abordar con él el balance en todo el Estado Bolívar. Y esto fue lo que nos comentó. Si tuvieras que hablar al exterior, que tanto se habla de procesos electorales en Venezuela, que se han mañado, que si transparencia, ¿qué le dirías de la importancia de este proceso para que ellos vean cómo es Venezuela? David, yo siento que no hay una parte en el mundo, no hay una referencia en el mundo que consulte a su pueblo sobre ejecución de proyectos para el bienestar de su comunidad, que haga una consulta masiva, una consulta general, donde se ponga a prueba incluso la infraestructura electoral de nuestro país y participando las vecinas y las vecinas para decidir los destinos de su comunidad. Eso tiene muchísima garantía, tiene muchísima validez de que es la concreción de lo que está establecido en nuestra Constitución como la democracia participativa y protagónica. Esta es parte de la democracia participativa y protagónica que está allí en la práctica, en la ejecución práctica, el pueblo decidiendo sobre sus proyectos, sobre sus necesidades, sobre sus prioridades. Y el proyecto que no quede más votado allí se incorpora como el mapa de acción, la agenda concreta de acción de los distintos niveles de gobierno, el nivel comunal, el nivel municipal, el nivel regional y el nivel nacional. Ahora, el post-electoral de este evento, ¿cómo va a funcionar? ¿El proyecto más escogido queda en manos de quién? ¿Cómo se ejecuta? Hay proyectos que implican la creación de empresas, de EPS, que están en los listados de los proyectos. ¿Cómo, digamos que uno de esos se aprueba? ¿Cómo queda la ejecución y la articulación del gobierno nacional, estatal, municipal, la parroquia? ¿Cómo va a ser eso después? Bueno, es un proceso bien interesante porque ahí viene un proceso de poner de acuerdo. Cada circuito comunal electoral tiene un número de consejos comunales, 10 consejos comunales para colocarte un ejemplo. Ahí se postularon proyectos de carácter colectivo que pudieran impactar a todas esas comunidades. El proceso post-consulta
es, bueno, una vez decidido cuál es el proyecto más votado, entonces con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, con SAFONAT, con el Consejo Federal de Gobierno y todas las instituciones regionales y locales, se van a abocar a la atención de ese proyecto principal y otros proyectos que pudiera el presidente Nicolás Maduro también colocar en la mesa para que sean atendidos. Por ejemplo, una creación de una empresa de propiedad directa o indirecta comunal, bueno, corresponde al ministerio crearla, y cuál es el proyecto socioproductivo que esa empresa va a llevar a cabo. Entonces el financiamiento se dirige a esa acción. Hay diversas, pues hay empresas de propiedad social directa comunal para el tema agrícola y pecuario. Bueno, entonces ¿cómo se dirigen esos recursos al plan que la comunidad presentó en torno a ese esquema socioproductivo? Y ahora que lo menciona, es importante destacar que el Estado Bolívar quedó dentro de los 5 primeros estados en postulación de proyectos socioproductivos. Y eso habla muy bien de que hay conciencia en el Poder Popular, en el Estado Bolívar, para la creación de mecanismos que permitan el autosustento de la comuna, el autosustento de la comunidad. Es decir, que no solo estamos mirando el tema de proyectos de servicios públicos, sino que estamos mirando proyectos socioproductivos que le puedan generar recursos a la comunidad para autosatisfacer las necesidades que existen en la misma. Ahora es importante el proceso postelectoral, es decir, postconsulta, porque allí es donde nosotros debemos tener mayor énfasis para terminar de consolidar lo que en teoría suena muy bonito, que es que la cometida de gas directo en esa comunidad, de ser el proyecto más votado, uno está ligando aquí al proyecto que uno escogió, pero bueno, cualquier proyecto sea ejecutado y sea ejecutado bien, es decir, que logre solucionar un problema de la comunidad, y que esos proyectos de empresas que se hayan escogido, que hayan sido consultados, sean empresas que solucionen un problema y que funcionen bien, que funcionen de manera eficiente. Pero de eso se trata, de un proceso. No puedes en una democracia participativa y protagónica pretender que un solo mecanismo, que un solo paso dé el resultado total satisfaciendo las expectativas de todo el mundo. Es complicado en el sentido de que se requiere la participación de mucha gente, organizar mucha gente con muchas instituciones, y se requiere terminar en buen puerto la ejecución de un proyecto. Y eso es un largo proceso. En la medida en que Venezuela le vaya agarrando el gustico y vaya perfeccionando este tipo de procesos, pues se van a dar con mayor rapidez y se van a dar con una ejecución en el tiempo y en la calidad de los proyectos. Pero lo más importante, se va generando una cultura de creación colectiva para poder aplicarlo en otros modelos donde no han querido aplicarla. La democracia participativa y protagónica tiene que entrar en las empresas, porque no tiene sentido, por ejemplo, que es una crítica que nosotros hacemos, que un funcionario ocupe 5 cargos, 4 cargos estratégicos, donde él lidere diferentes procesos como si no hubiese comunidad organizada, trabajadores organizados, o no hubiese otras personas con capacidades para asumir responsabilidades. Entonces, una sola persona es como el superhéroe que lo va a asumir todo, que lo va a dirigir todo, y asando 5 conejos se le queman todos. Ese tipo de funcionario omnipresente que tiene todos los cargos del mundo, eso tiene que desaparecer, porque eso no es participación democrática y protagónica. Eso es el colmo de la representatividad, y sin embargo eso sigue sucediendo. Y otra cosa que nos puede dar un saldo positivo es encontrar mejores mecanismos de Contraloría Social para impedir el guiso, que es una cultura aquí. Hay mucha gente, muchos funcionarios que piensa que el guiso es normal, que eso no es corrupción, te llegan a decir. Incluso llegan a sentir que se lo merecen porque es que trabajan mucho y algún beneficio extra han de tener por su sacrificio y su entrega. A nadie lo está obligando a estar asumiendo ese cargo. Ahora, eso forma parte de la lucha en lo cultural.
la lucha en el referente ideológico. Por eso es tan importante que se comprenda de la A a la Z, sobre todo el pueblo venezolano. La mediática internacional no lo va a hacer porque los medios de comunicación también son lobbies para garantizar intereses corporativos a los representantes de gobierno. Es decir, un medio de comunicación como Univisión, como CNN, como BBC Mundo, no van a estar pendientes de este proceso democrático en Venezuela, no porque no crean en él, sino porque no les interesa que se comprenda, porque ellos son medios que cotizan en la bolsa, que de alguna manera hacen lobby para que X gobernante los beneficie en lo económico a nivel corporativo. Entonces toda su información se presta para favorecer esa tendencia. Cuando nosotros hablamos de que aquí el pueblo decide gobernar obedeciendo al pueblo, que se organice, que se destinen los recursos para eso, los monopolios internacionales de comunicación no quieren que eso suceda. No te lo van a explicar, no te lo van a investigar. Obviamente que no, porque ellos forman parte del entramado de intereses invisibles que está detrás de un gobierno pujando para los intereses individuales de las corporaciones. Aquí también sucede. Aquí los medios de comunicación pretendían imponer un ministro, pretendían imponer un presidente. Pero bueno, la primera lucha que se dio aquí en el proceso constituyente fue contra los medios de comunicación. El golpe de Estado del 2002 no hubiese sido posible sin los medios de comunicación. Y el pueblo entendió tanto esa situación que una de las acciones para el rescate del presidente fue ocupar los medios de comunicación, sobre todo los medios privados televisivos, que eran los que mantenían las comiquitas y las mentiras, y se fue a patear las puertas de esas empresas a exigir, como lo dice la ley, que se les informase lo que estaba sucediendo. Es decir, es un aprendizaje, y en este aprendizaje es que está el pueblo venezolano. Es necesario, como dice Ángela, que lo sepa el mundo, que se lo contemos al mundo, porque hay mucha gente desinformada. Por ejemplo, Flor Espinosa nos escribe y nos dice que en la parroquia Universidad quisieron por las redes o colocaron por las redes que la firma en la consulta, cuando usted firma y pone su huella, que esa firma iba a ser usada por el gobierno en las elecciones del 28 de julio y que se trataba de un engaño, de una trampa, y que no se dejaran influenciar porque era una farsa de consulta. Y así mostró varios flyers. Ahora, si usted está votando para que elijan una consulta, tiene que haber una prueba de su voto. Y cuando nosotros estamos diciendo, mira, se va a gastar el dinero en X proyecto, tiene que haber una constancia técnica de quién respalda eso. Fíjense cómo en la consulta de las primarias de la oposición que rechazaron el acompañamiento técnico del CNE, ellos te dicen el 80% votó por María Corina. Entonces eso quiere decir que el 80% estaba desinformado de que María Corina estaba inhabilitada. Pero luego de eso, que ese 99% de la oposición estaba de acuerdo no solo en María Corina como candidata, sino en la persona que había elegido María Corina para sustituirla como candidata. Sin embargo, cuando se abrió el registro de postulaciones en el CNE, se presentaron 12 candidatos de oposición. El hecho contradice lo que se dice, pero ellos no tienen prueba de lo que se dice, porque allí no hay registro de absolutamente nada. Así no funciona. Y además, porque a la gente se le olvida, le da amnesia, resulta que esa candidata estuvo involucrada en todas las intentonas golpistas del 99 para acá. Y eso no lo digo yo. Ella salió públicamente pidiendo sanciones, pidiendo tumbar el gobierno, pidiendo intervención militar, y estuvo firmando el decreto de Carmona en el Palacio de Miraflores, participando en ese golpe de Estado,
como una de las protagonistas de ese golpe de Estado. La gente en la oposición está secuestrada por el miedo y por el odio. Lo que hay que desactivar es el miedo y el odio. El odio tú lo combates con amor. El miedo es un poquito más complicado, pero tienes que garantizar esperanza, tienes que aprender a escuchar, aprender a informar, aprender a comunicarte y darle de alguna manera la confianza, el ejemplo, la moral, para que vaya perdiendo ese miedo. Un pueblo no puede avanzar votando por el odio, porque no está votando por ninguna propuesta, ningún proyecto, ningún plan para diseñar. Está votando para destruir. Eso no tiene sentido. Es muy importante que analicemos ahora y comparemos ahora lo que sucede en el mundo. Y es muy importante que lo analicemos con este criterio: desmontar la mentira de que Venezuela es una dictadura. Esa es una información que se repite y se repite y se repite en el mundo durante muchos años. Y se repite para justificar una intervención militar o un golpe de Estado, y que de alguna manera la narrativa mediática puede decir: ah, bueno, pero es que en Venezuela había una dictadura, había que tumbar ese gobierno. Nosotros no podemos permitir eso. Y nosotros no podemos permitirlo porque lo que se está construyendo aquí es necesario que se construya en el resto de América Latina. Y no sueno pedante, sueno realista en los tiempos que estamos viviendo. Hay una cultura de la paz contra una cultura de la guerra. En la cultura de la guerra están los mismos que impusieron dictaduras en toda América Latina, que nos obligaron a someternos a dictadura. Y eso no lo estoy inventando yo. Esos son documentos desclasificados que prueban cómo se organizaron dictaduras en América Latina con fines económicos, incluso planeando el sicariato político, lo que se conoció como el Plan Cóndor. Son documentos desclasificados. Por eso yo insisto, no puede ser que ahora la dictadura sea precisamente todo lo contrario a la dictadura. Lo de la consulta popular, lo de la gestión colectiva, lo de los proyectos de las comunas, que la gente decida su propio destino. Y resulta que las dictaduras que secuestraron niños, que se robaron los hijos de las madres de Argentina, que mataron gente en un estadio, que agarraron a un músico, un cantante como Víctor Jara y lo torturaron y le cortaron las manos y todavía sigue impune ese delito, eso se ha visto como la democracia que nosotros debemos continuar y seguir. Porque esa constitución de Chile es la constitución de Pinochet. No puede ser. El pueblo no puede caer en semejante ignorancia y el pueblo tiene que saber lo que es dictadura. Y me propongo explicarle dónde se está viviendo la peor dictadura para que usted compare con Venezuela. No es suficiente, no basta en haber expuesto todo este proceso de consulta popular, de la arquitectura del pueblo venezolano construyéndose una democracia participativa y protagónica. No es suficiente para aclarar que Venezuela no es una dictadura. Hay que comenzar a comparar, a investigar qué es realmente una dictadura, dónde se está dando una dictadura y por qué. Hoy está visitando el país el fiscal Karim Khan y está de alguna manera planificando una agenda para un trabajo con las instituciones del país. Karim Khan es el fiscal de la Corte Penal Internacional y está previsto que su visita, en un anuncio oficial, se realice un plan de trabajo conjuntamente con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Penal Internacional. Y van a dar obviamente una rueda de prensa donde se va a explicar el alcance de esta visita, así como el plan de trabajo. Seguramente estará el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el fiscal general de la República, Tarek William Saab,
y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry DeVos. Esa rueda de prensa se va a realizar hoy en horas de la tarde. La analizaremos mañana si es pertinente. ¿Por qué pertinente? Porque yo digo que el fiscal de la Corte Penal Internacional, en lugar de estar en Venezuela perdiendo el tiempo, debería estar en Gaza. Debería estar investigando el genocidio que está sucediendo ante las narices del mundo. Y no hay manera de que se pueda detener ese genocidio. Entonces, esta arquitectura de la ONU, de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, parece que no funciona para los delitos atroces, genocidios de unos países con un poderío militar histórico. Y entonces lo envían a Venezuela. ¿Qué va a investigar? La consulta popular que se hizo ayer, las elecciones del 28 de julio. ¿O va de alguna manera a prestarse para esa narrativa de que en Venezuela no hay una democracia? Se acaba de desmentir la supuesta violación de los derechos electorales de la señora Corina 2.0, quien argumentó que se le estaba impidiendo ser la candidata a dedo de María Corina Machado. La candidata a dedo porque ella no la eligió nadie. Hay 12 candidatos de oposición más el candidato del gobierno que va a una reelección, y en ese sentido uno de los candidatos de oposición, que era el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, a quien se le acusó de haber sido cómplice del gobierno para sabotear la candidatura de la señora Corina, el tipo renunció para sumarse a la candidatura de otro candidato que ahora va a ser el representante de ese sector de la oposición, porque los otros 11 candidatos siguen siendo candidatos, hasta donde yo sé. Entonces Manuel Rosales renuncia para adherirse a la candidatura de Edmundo González en las elecciones del 28 de julio. Y si usted revisa algunos programas o contenidos de YouTube producidos en Miami, ellos dicen que fue una jugada magistral de María Corina. Pero lo que hubo fue una matazón, una pelea a cuchillo entre ellos, porque de alguna manera estaban pujando para quedarse con la candidatura. Esa candidatura no va a tener éxito, entre otras razones, porque es lo que yo les estoy hablando, de que son candidaturas inspiradas desde el miedo, desde el odio y la ilegalidad. Y sin embargo, son candidatos. Este candidato que renunció, lo debe saber el mundo, estuvo organizando con paramilitares colombianos el asesinato del presidente Chávez en su momento. Fue uno de los políticos que se fue a Colombia a pedir la intervención de los paramilitares para el asesinato de venezolanos y dar un golpe de estado en el país. Eso no lo estoy inventando yo. Eso incluso lo ha comentado el paramilitar Mancuso, quien en declaraciones ha dicho en reiteradas ocasiones que los buscaron a ellos para matar gente, para matar a Chávez, para dar un golpe de estado en el país. Entre ellos opositores venezolanos, exmilitares venezolanos y dirigencia política colombiana. Y obviamente narcotraficantes, paramilitares, mercenarios, etc. Eso no lo hacen sin el acompañamiento de los Estados Unidos. Tampoco lo estoy inventando yo. Los documentos desclasificados de las dictaduras que se han dado en América Latina así lo demuestran, que es el accionar acostumbrado de Estados Unidos para América Latina. Pues bien, está Estados Unidos en este momento financiando a Israel y Ucrania. Y aquí comenzamos a comparar
decisiones de los pueblos y las decisiones unilaterales de los gobiernos de espaldas a sus pueblos, desconociendo la voluntad de sus pueblos. Estados Unidos aprobó más de 87.000 millones de dólares para Israel y Ucrania, y fueron recursos aprobados por la Cámara de Representantes. Eso tuvo varios meses de debate y discusión porque la mayoría del pueblo norteamericano no quiere que se siga invirtiendo dinero en esas guerras. Y entonces en la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron el paquete de financiamiento por más de 87.000 millones de dólares para Ucrania, envuelta en una guerra sucia con Rusia e Israel, que es el país denunciado por todo el mundo de cometer un genocidio en la Franja de Gaza, y en la cual han sido asesinados más de 34.000 palestinos desde el 7 de octubre. Ahora, esas partidas aprobadas, que estaban bloqueadas por los legisladores republicanos, fueron debatidas de manera independiente y con 311 votos a favor y 102 en contra, fueron aprobadas. Le otorgaron 61.000 millones de dólares a Zelensky, y los parlamentarios del Partido Demócrata participaron allí, con Joe Biden a la cabeza. Y para el régimen israelí, que está este psicópata Netanyahu, la cifra aprobada fue de 26.400 millones de dólares, con una aprobación de 366 sufragios a favor y 58 en contra. La mayor parte de ese dinero está destinado a los sistemas de defensa antimisiles y la adquisición de armamento avanzado. Hay que añadir que en Ucrania han tenido la depravada idea de reclutar narcotraficantes que están detenidos en las cárceles norteamericanas por empresas privadas para que vayan a combatir a Ucrania a cambio de su libertad y la garantía de que si salen vivos de Ucrania no regresen más nunca a Estados Unidos. Pero que ese reclutamiento han tenido que negociarlo con los carteles de la droga mexicanos y colombianos. Compare usted dónde está la democracia y dónde está la dictadura, la cultura de la guerra y la cultura de la muerte. Cuando yo les digo esto es porque hay una acusación en Estados Unidos de traición. Congresistas que están atacando al líder de la Cámara de Representantes. No lo estoy diciendo yo, preste atención. Marjorie Taylor Greene acusó a Mike Johnson de actuar en convivencia con los demócratas a fin de destinar unos 61.000 millones de dólares de los duramente ganados impuestos de los norteamericanos, y lo van a usar para financiar una guerra proxy contra Rusia. Cuando este senador dice eso, se refiere a que la Cámara de Representantes aprobó el día sábado el paquete de ayuda para Ucrania, y los miembros del Partido Republicano acusaron al presidente de ese organismo legislativo, que también es republicano, a Mike Johnson, de traición por hacer la concesión a los demócratas y aceptar no incluir en el proyecto reformas en la política fronteriza. Ellos dicen que Mike Johnson traicionó a Estados Unidos una vez más al enviar 61.000 millones de dólares para financiar la guerra proxy contra Rusia en Ucrania. Y los republicanos de la Cámara y el pueblo norteamericano serían más fuertes sin su deslealtad y traición a sus principios. Es decir, ellos están destinando recursos sin informarle al pueblo, sin consultarle al pueblo norteamericano que los necesita para la guerra en otro país, para negocios privados. Eso de los negocios privados lo añado yo. En todo caso, la legisladora también compartió un tuit del presidente ucraniano. Cuando digo legisladora me refiero a Marjorie Taylor. Un tuit del presidente Zelensky en el que él da las gracias al presidente de la Cámara, a quien Greene calificó
del representante demócrata de Ucrania. Y es verdad, pareciera que están legislando para la guerra, pareciera que están legislando para Netanyahu y para Zelensky. Y los intereses del pueblo norteamericano les resbala. Y consultar al pueblo norteamericano les resbala, porque allá no existe ese tipo de consulta. Pero sigamos en la onda de dictadura, que es el abuso de poder sin consultar al pueblo, imponerlo de manera autoritaria. Porque Estados Unidos aprobó también la vigilancia fuera de su territorio. Se trata de una ley que las agencias de espionaje norteamericanas consideran la ley como una herramienta para útiles proyectos que permitan espiar a los extranjeros. Y nuevamente, el Senado de Estados Unidos respaldó una prórroga de 2 años de la sección 702 de la ley de vigilancia. Y esa ley de vigilancia, preste atención, porque eso no lo consultaron ni con el pueblo norteamericano ni con los pueblos del mundo. Con esa ley, ellos permiten a los servicios especiales llevar a cabo la vigilancia electrónica de extranjeros fuera de Estados Unidos. Eso lo informa el Washington Post. Y según esa publicación, la ley es una de las herramientas más valiosas y una de las que los críticos de izquierda y derecha dicen que invade la privacidad de los estadounidenses. Pero el colmo de esta ley es que ¿cómo se atreven ellos a juzgar a Julian Assange de espionaje, acusar a otros pueblos del mundo de espionaje, cuando ellos aprueban el espionaje fuera de su territorio con una ley prolongada del Senado de Estados Unidos? ¿Con qué autoridad? Eso solo lo puede hacer una dictadura. Eso lo puede hacer alguien que por la vía de la fuerza impone eso. La ley permite a las agencias de inteligencia norteamericanas recabar sin orden judicial las comunicaciones digitales de extranjeros en el extranjero, incluso cuando envían mensajes de texto o correos electrónicos a personas dentro de Estados Unidos. Y esas comunicaciones consideradas relevantes para las investigaciones de seguridad nacional del Buró Federal de Investigaciones, es decir, el FBI, son compartidas con el organismo según el gobierno, y esto solo afecta el 3% de los objetivos de los extranjeros, al 3% de los objetivos de los extranjeros. Yo no sé en qué cabeza cabe que en Estados Unidos sigan legislando el espionaje del mundo y de alguna manera sigan determinando que eso es democracia y que nosotros tenemos que aplaudir esa democracia y someternos a esa democracia. La gente tiene que aprender qué es lo que está sucediendo en el mundo, porque fíjense ustedes que luego les voy a hablar de documentos desclasificados hace varios años de las dictaduras, pero presten atención a las noticias que circularon este fin de semana cuando en Venezuela se estaba dando la consulta popular para la aprobación de los proyectos y que aquí son completamente ignorados. Resulta que el aumento de gasto militar se dio en todo el mundo en un gran porcentaje. Y no solo eso, sino que las empresas privadas que hacen negocios con la guerra se están lucrando de la venta de esos armamentos, de los presupuestos que se incrementaron para los gastos de defensa. El gasto en defensa en el mundo aumentó 6.8%. Esas son cifras del año 2023. Hasta los marines italianos tomaron posición en una manifestación que asaltaron un anfibio como parte del ejercicio militar Nordic Response de la OTAN en marzo de este año,
según la información que dio Sputnik en español. Pero cuando nosotros estamos hablando que el gasto militar en el mundo aumentó 6.8% en el 2003 con respecto al año anterior, eso no fue consultado con nadie en ninguno de esos países donde se aprobó el incremento del presupuesto militar. Ahora, cada país tiene sus razones para incrementar su presupuesto militar. Si te están invadiendo, pues obviamente tienes que aumentar el presupuesto de defensa militar. Y si piensas invadir, pues también tienes que incrementar el presupuesto militar. Pero los pueblos no deciden eso. Los pueblos están alejados de esa consulta, de ese debate. A Naciones Unidas eso le resbala. No hay un debate sobre eso. En ese nuevo reporte, el gasto militar aumentó en todas las regiones del planeta hasta alcanzar el máximo histórico de 2.44 billones de dólares. Y adivinen quién es el país con mayor gasto militar en el mundo. Estados Unidos. Eso lo dice el informe. En el 2003, los miembros de la OTAN, que son 31, gastaron 1.34 billones de dólares, lo que equivale al 55% del gasto militar industrial. El gasto militar de Estados Unidos aumentó 2.3 hasta alcanzar 916 mil millones de dólares en el 2023 y representó el 68% del gasto militar total de la OTAN. Ahora, ese dinero alimenta empresas privadas, lo que se conoce como el complejo militar industrial, y lo que advirtió Eisenhower en su discurso de despedida, ya cuando salía de la Casa Blanca como presidente, lo que él denunció como una amenaza para los derechos civiles de no solo de los norteamericanos, él se refería a los estadounidenses, pero resultó la violación de los derechos civiles del planeta, porque ya dijimos cómo el Senado de Estados Unidos aprobó dinero para la guerra de Ucrania y el genocidio de Israel. El Fondo Monetario Internacional, sin embargo, dijo que a pesar de la guerra contra Rusia en Ucrania, este país ruso había mejorado su economía o fortalecido su economía. Y ellos, el Fondo Monetario Internacional, según su director del Departamento Europeo, que se llama Alfred Kammer, dijo que lo que ellos habían pronosticado para Rusia es realmente un crecimiento este año. Y también vieron un crecimiento bastante fuerte el año pasado, que se explicó por la actividad económica que se ha mantenido sólida por los volúmenes de exportación de petróleo que se mantuvieron mientras los precios eran altos. La guerra no está dando resultados. Ahora, ¿por qué no está dando resultados? Hay cambios en lo tecnológico y resulta que con la tecnología se está presentando el fenómeno de que con $500, con un dron que cuesta $500, se puede destruir un tanque de modelo, el que se conoce como Abrams, que cuesta más de $10 millones. El objetivo no es ganar una guerra, ni terminar con otro país con una guerra. El objetivo es estar en guerra permanente y haciéndose millonarios con la guerra. Porque si yo le estoy clavando en el presupuesto de Europa, de Estados Unidos, un tanque Abrams que cuesta $10 millones y pierdo la guerra, ¿qué sentido tiene eso? En lo económico, es un beneficio para el pueblo, para la libertad del pueblo, para los beneficios económicos del pueblo. ¿Se están beneficiando los millones de trabajadores que producen armas? No,
se está beneficiando un grupito que vende las armas, porque si yo vendo un tanque a 10 millones de dólares y ese tanque me lo tumba un dron ruso de 500 dólares, pues es un negocio redondo. Me van a tener que comprar tanques a cada rato. Y yo vendiendo tanques a 10 millones, a más de 10 millones de dólares, ¿cuánto no voy a ganar? Ahora tienes que olfatear el dinero para encontrar verdaderamente dónde está la dictadura. Eso no se consulta con los pueblos. Porque si tú le consultas al pueblo norteamericano y le dices, seguimos construyendo tanques a razón de 10 millones de dólares para enviarlo en Ucrania para que nos los desbarate un dron ruso de 500 dólares, ¿estás de acuerdo con eso? Yo me imagino que el pueblo norteamericano va a decir que no. Pero eso es imposible de consultar. Ni en Estados Unidos ni en Europa. Pero allá es imposible de consultar. Y la dictadura somos nosotros. No, la dictadura son ellos. Y esa dictadura tiene muchos documentos que demuestran que así han operado y así han mantenido su economía a flote, a punta del saqueo de las dictaduras esparcidas por todo el mundo. La gente tiene que informarse. Eso es lo que Venezuela está contradiciendo. Pero lo más importante, que Venezuela lo está contradiciendo de manera pacífica, con consulta, con elecciones, con referéndum. Venezuela es la única constitución que prevé el referéndum revocatorio de un presidente que lo haya estado haciendo mal. ¿Por qué la oposición jamás volvió a convocar un referéndum revocatorio? Lo hicieron con Chávez y Chávez les ganó el referéndum. ¿Por qué ellos no acuden a la Constitución para aplicar un referéndum revocatorio contra el presidente? La normativa existe, la ley existe. Ellos lo saben porque ya lo intentaron, pero no pudieron. Si María Corina Machado no es candidata, pero es el sentir, según los medios internacionales, de la mayoría de los venezolanos, ¿por qué esa mayoría de los venezolanos no convocó un referéndum revocatorio? Porque no es verdad, porque no existe esa mayoría y porque de alguna manera no pueden dar a conocer en qué consiste la Constitución venezolana y en qué consiste el proceso o los procesos electorales en Venezuela. Porque se daría cuenta el mundo de que en Venezuela no hay una dictadura y que la dictadura está en esos países como Estados Unidos y el resto de la Unión Europea, que deciden con los recursos del pueblo, con los impuestos del pueblo, hacer negocios con guerras estériles por el solo hecho de mantener las guerras. Haga las investigaciones, no me crea a mí, y compare lo que está sucediendo en el mundo con lo que sucede en Venezuela. Y allí usted se dará cuenta que no hay dictadura en Venezuela y que la dictadura está en otros países. Solo que hay que prestarle atención, investigar y estudiar para darse cuenta.